Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Buenas. Aquí estábamos? estamos de nuevo en un episodio de Puentes de Voz con Di desde Santiago, Fran desde España y tenemos una invitada especial, eh, Angélica, que bueno, ya nos contará un poco por qué está aquí hoy, ¿sí? Así que no los voy a adelantar mucho. Justamente, Puentes de Voz, un nuevo episodio. Como siempre, hace 10 años que Di y yo dejamos Venezuela, tomamos dos aviones distintos a lugares distintos. Y bueno, esta es nuestra conversación pendiente, ¿vale? A ver, Dayan, el tema de El episodio hoy. de hoy, sí, el episodio es muy interesante. ¿Por qué? Porque se establece tal vez una diferencia cultural que, bueno, que yo creía que nos identifica. El tema de hoy es el Mucho. chalequeo venezolano versus el bullying, que nos parece súper interesante. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo y, bueno, disfrútenlo pues. Si quieres, entonces, Angélica, para que la gente te conozca, una pequeña presentación. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a este sitio, a este podcast? ¿Y qué nos puedes ayudar o en qué nos vas a ayudar el día de hoy? Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de donde cada uno esté y a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Angélica Lezama. Antes de iniciar con títulos, a mí siempre me gusta usar como presentación inicial el hecho de que, bueno, soy un ser humano adicional a cualquier otro título que tenga y eso pues me hace reconocerme como una persona pues que siente, que tiene conflictos, que tiene también como un desafío que atravesar en esto que llamamos vida, todos adicional a ser un ser humano, que pues puede ser evidente, pero a veces no lo es, Porque también puedes estar poseída por un extraterrestre también. A no, y veces bueno, pasa. porque a veces queremos pedirnos que seamos como unos robots y que nos sintamos y que no vivamos, Bien. entonces por eso para mí esta Pasa. etiqueta es muy importante recordarla y tenerla presente. Adicional a eso, pues soy nómada digital, que bueno, que no voy a profundizar en ese espacio porque Di me va a regañar. En otro episodio desarrollamos eso porque además es una parte de la migración súper interesante que tiene otro enfoque muy distinto y que vale Claro. la pena tocar porque mucha gente hoy está en esa tendencia y sigue esa dinámica de vida, de ser nómada digital. Entonces, en otro episodio lo tocaremos y veremos. Y bueno, otra etiqueta que me acompaña es que, bueno, soy psicólogo clínico. En este caso, pues vamos a hablar sobre el tema del bullying. Lo hablaba con Fran y con Día antes, que aunque, bueno, tengo una experimentación por un poco quizás el contexto cultural y la forma en la que experimentamos la vida, pues mi especialidad no está dirigida hacia el espacio del bullying. Mi trabajo está un poco más dirigido hacia el espacio del acompañamiento de vida, desarrollo de herramientas y habilidades para la gestión de los procesos emocionales, para la gestión de la ansiedad, de la depresión. Es un acompañamiento como que más hacia la vida diaria y los contextos de los desafíos de la vida. Entonces, bueno, me parece importante esa especificación porque, bueno, voy a dar mi opinión y la información que tenga, pero aquí yo no soy la experta en el contexto del bullying, sino que, bueno, vengo a dar el contenido de la información que pueda aportar. Igual vamos a dejar obviamente el contacto de Angélica para todas las personas que quieran darse pues una consulta con ella, porque está abierta también a esto, ¿verdad, Angélica? Sí, totalmente trabajo con Chévere. consultas online, 100% online, así que donde sea que estén, pues estoy disponible. Si conectan, si les interesa, los puedo ayudar en algo. Y que además es súper Genial. importante porque, como siempre lo hablamos, aquí tenemos también una sección que se llama La Voz del Corazón, y como siempre lo hablamos, sobre todo, no, obviamente en todo el estatus que tengas de vida es importante la terapia, pero sobre todo cuando tienes procesos migratorios, el tener acompañamiento psicológico ayuda a hacer más llevadero ese proceso, que es como una montaña rusa y que bueno, que uno a veces no tiene las herramientas como para poder manejar la cantidad de emociones que se encuentran en ese proceso. Bueno, lo hemos dicho Entonces, muchísimas veces en otros episodios con otros temas, ya lo hemos hablado de lo importante que es la terapia, lo importante que es hablar, simplemente expresar, compartir con la gente, con los que tienes a tu alrededor, con gente de confianza, cómo te sientes, porque es verdad. Y bueno, de hecho, el episodio anterior, el morral que cargamos los migrantes, la culpa que sentimos, etcétera. Pero yo quiero quizá también compaginando un poquito la introducción que hizo Angélica,
consultarle rápidamente o brevemente también, obviamente eres de Venezuela, entonces danos un poquito ese detalle, hace cuánto saliste de Venezuela y más o menos una pequeñita historia. Ay, Dios mío. Me llamaron para decirme algo de Angélica. Bueno, pues te está llegando información privilegiada ahí en vivo y en directo para Correcto, utilizarla en sí, la sí. Tu vaso. entrevista. Sí, sí, tu vaso. Bueno, respondiendo un poco la pregunta de Frank, yo me fui de Venezuela en el año 2017, o sea, ya van sus casi 10 años de haberme ido de Venezuela y hace un par de años, bueno, mi primera migración fue directamente a Chile, me vine de Venezuela a Chile, yo estaba recién graduada literalmente, de hecho dejé mi título en Venezuela, no llegué ni a mi graduación, mi título me lo retiraron. Y bueno, obviamente atravesar el proceso migratorio bueno, que todos conocemos, que es perder identidad, perder estructura, volver a redefinir un montón de cosas y bueno, entre esas cosas que redefiní o descubrí de mí, pues fue hace un par de años, sí, como en el 2023, decidí empezar a hacer nómada digital y bueno, y desde entonces he vivido ya en varios países, República Dominicana, en México, en Argentina, El Salvador, Guatemala, Colombia, pasé por Venezuela en el medio, entonces bueno, vivo moviéndome por ahí constantemente, sin duda es una forma diferente de procesar o de atravesar la migración, pero como dijo Dayan, yo viví los dos, viví mis 7 años, mis 7, 8 años aquí en Chile, viviendo quizás como que el proceso más tradicional y ahora vivo un proceso diferente, pero bueno, grande al fin. Exacto, Qué tal bueno, o cual. sea, además tenemos una perspectiva pues muy parecida entre todos, pero entonces entrando un poquito al tema de hoy, que creo que es muy importante, si nos puedes ayudar a definir estas dos cosas, ¿qué es el bullying y qué es el chalequeo, lo que nosotros conocemos como chalequeo? Exacto, chalequeo venezolano porque de verdad creo que no creo que exista ese nombre en otro país. No, no, de hecho Quizá es ese un término concepto, pero no venezolano. ese, ok, Sí, exacto, quizás el concepto, pero no como que la terminología. Y bueno, obviamente chalequear, pues como nosotros sabemos, es básicamente referirnos a la acción de bromear o de hacer comentarios jocosos con alguien. Normalmente el chalequeo técnicamente está como que dentro del contexto afectuoso o de ujú, cierto nivel de confianza, que es lo que permite que se desarrolle. Sin embargo, bueno, yo creo que nosotros los venezolanos somos súper espontáneos y a veces chalequeamos hasta con el tipo de la tienda, o sea, como que no necesariamente se da como que esa confianza para generarlo, sin embargo, sí, técnicamente pues es un criterio que podría ser importante. Y pues a diferenciación teórica o técnicamente del bullying, pues el ok, bullying no tiene un contexto cultural, que yo creo que eso es una diferenciación importante. El bullying no es como que, el bullying en Chile, el bullying en Estados Unidos, el bullying en España, no. O sea, el bullying es bullying, no es un término cultural y bueno, básicamente está referido por una conducta de acoso físico o psicológico. Y creo que eso es un punto importante porque a veces creemos que físico es diferente a psicológico, así como que, bueno, si tú le ves los morados y le ves los golpes, Claro. es más importante que el daño psicológico que Ujú. se genera. Y bueno, yo creo que eso también es una diferenciación importante quizás en la definición de chalequeo y de bullying, y es la información y el conocimiento. Porque como justamente el chalequeo es un término cultural, es algo aprendido, o sea, no es algo que nosotros reflexionamos, que nosotros deconstruimos, que nosotros nos detenemos a reflexionar sobre eso. Ya o sea, crecimos conociéndolo y lo tenemos normalizado. Y esa normalización muchas veces puede ser parte también de negar una realidad emocional que es importante reconocer. Entonces, yo creo que el conocimiento y la información, y bueno, y la conciencia, para mí siempre se traduce en conciencia, ese espacio de reflexión y de deconstrucción de los significados, es fundamental ante cualquier contexto, pero muchísimo más en este tipo de contextos, porque la línea entre abuso y joda porque somos panas es finita. O sea, puede existir, ok, pero es delgada, o sea, no es así como que son súper, súper, súper opuestos. Es una línea bastante delgada y bueno, el bullying particularmente tiene como que tres características que son fundamentales para considerarlo bullying, que uno es la repetición. O sea, no es algo que Ok, pasa en ajá, un contexto aislado, sino que ok. es- se repite.
Segundo, está la intencionalidad, que yo siento que la intencionalidad es un punto. Yo estuve como que leyendo un poquito con respecto al tema y cuando yo leí intencionalidad, yo dije, ajá, entonces, ¿qué? Si la persona no tiene la intención de hacerte daño, entonces no cuenta como bullying, porque intencionalidad te da como que esa sensación de que está condicionado a que la persona ponga un esfuerzo. Sin embargo, en el contexto del Ok, bullying, la intencionalidad no está medida por el agresor, sino que está medida por la persona que está siendo agredida y por la conducta que está siendo ejecutada. de Y cómo creo lo que claro. ese es un punto siente. exactamente y en el daño que ocasiona. Puede que la persona no tenga la intencionalidad, y yo creo que eso es un punto fundamental, porque muchas veces en el contexto del chalequeo decimos, no vale, pero si yo solamente te estoy jodiendo, o sea, como que no vale, tú no aguantas chalequeo, vale, te estoy chalequeando y no Sí, aguantaste. Y ahí hay un punto importante que justamente viene atravesado por la conciencia. ¿Quién determina si esto me hace daño o no? ¿El que está chalequeando o el que está siendo chalequeado? claro, Porque allá totalmente. es un punto. Y la responsabilidad y la conciencia que tiene la persona que chalequea, pues muchas veces no está presente, ¿sabes? Muchas veces no hay el conocimiento, las herramientas o la información para entender que esto que yo estoy haciendo tiene una consecuencia emocional en el otro. A veces ni siquiera el otro tiene la conciencia o la estructura de poder, que es la tercera característica justamente del tema del Ajá. bullying, que es el desequilibrio de poder. Y ese desequilibrio de poder no necesariamente es como que, bueno, es papá e hijo, sino que muchas veces hay contextos económicos, contextos sociales, en donde, bueno, estamos en el grupo y no sé, Dayan es la más, Dayan tiene como que cierto rango de que a lo mejor Dayan socializa mejor, que Dayan es más Sí, o de Una pana jerarquía de liderazgo, social, Fran. acciones ¿no? de Ya, ya. liderazgo. Exacto, o acciones de liderazgo, tiene más habilidades sociales, entonces a lo mejor yo soy un poquito más tímida y Dayan llega todos los días y dice, no, mira, la catirita es esta y tal, no, sí, no, la catirita, y yo me quedo callada porque estoy acostumbrada o mi información o mis herramientas es el silencio, porque yo no le puedo decir que no a Dayan, pues si no me sacan del grupo y yo necesito estar en el grupo, porque tengo que pertenecer. Claro. Entonces el tema es sumamente complejo porque abarca muchísimos espacios que no es solamente como que, esto es bullying o no es bullying, no, es información de parte y parte, entender las dinámicas de conciencia, entender las responsabilidades, entender las herramientas que tienes como la persona que agrede o la persona que es agredida. Entonces, bueno, en general el bullying tiene como que estas tres características que si se ponen a reflexionar, pueden formar parte también de una dinámica de chalequeo. O sea, la repetición. Aunque, bueno, aunque uno no chalequea todo el tiempo a la misma persona por la misma razón, normalmente. O Bueno, a sea, lo mejor normalmente. Ah, bueno. a lo mejor no, Ah, bueno, no, pero pero digo pues yo porque normalmente cuando uno chalequea a alguien es porque es como tú dijiste, como algo muy espontáneo, como que surgió en el momento, un chinazo que no se ujú, lanzó, entonces de repente dice, ay, no sé, ay, me lo comí ajá, completico, que, vale, no sé qué, bueno, por ejemplo, ¿Cómo es ajá, la vaina? eh, ajá. A mí exacto, ese contexto me parece full chalequeo. O sea, los chinazos, por ejemplo, yo diría que eso es un chalequeo sano. Porque es como que tú dices, como tú dices, yo dije, no, ¿qué tal? Que no es que me tragué esta vaina, ¿qué qué? ¿Qué hiciste qué? Y ahí no hay como, no puede haber como una repetición insistente con el que tú te lo comiste, es que tú te Es lo más comiste. espontáneo, ajá, sí, es más claro, exacto, es espontáneo. como que la El situación se momento. da, el momento se da y por eso digo que el chalequeo a veces es más como más espontáneo en ese sentido. No sé si hay un chalequeo, porque bueno, no lo he Sí, sí visto, hay, sí hay, sí hay. pero sí me Sí, imagino que, sí, bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí. sí. No vamos a hablar de eso, Dayan, No, pero tú sabes ahora que sí. no, ahora eso, pero sí, sí, la Y verdad que sí. Angélica, qué tan borrosa entonces es esa línea? Tú que lo ves de repente en ese contexto y con una cultura venezolana Exacto. y tu background de psicóloga, ¿qué tan borrosa es esa línea en realidad? Mira, yo creo que por eso lo primero de lo que hablé tenía que ver con la información y con la conciencia, porque justamente como es un término aprendido dentro de nuestro contexto cultural, pues lo normalizamos y lo justificamos. Exacto, Pero exacto. yo Totalmente. particularmente pienso que muchísimas de esas personas a las que nosotros, y yo pienso que eso es también un ejercicio importante de conciencia, así como todos podemos tener historias en donde nos hemos sentido vulnerados o nos hemos sentido atacados, también lo más probable es que todos tengamos historias en donde hemos atacado y hemos vulnerado a otros. Y eso es un punto que para mí como ser humano y en mi proceso personal ha sido clave. Porque cuando nos paramos con el escena en donde te digo, no, es que Frank es un chalequeador y se la pasa atacando a todo el mundo y tal, no sé qué, y no soy consciente de que muchas veces esa falta de información o de conciencia me coloca a mí también en esa dinámica donde
muchas veces abuso o maltrato a otros, pues es un punto que marca una pauta. Entonces yo siento que la conciencia y la información es importante para justamente transformar, porque el punto aquí es, si el otro se siente atacado, tú no puedes seguir manejándote desde ahí. O sea, si yo cada vez que veo a Dayan, por ejemplo, Dayan dijo, hoy entré y siento que me veo pálida, yo paso todo el episodio diciendo, no, bueno, pues que Dayan hoy está paliducha. ¿Qué Coño, pasa? Dayan, tú estás pálida Sí, hoy, qué sí. paliducha eres, qué paliducha eres. Sí, ya Y llega un sí, punto en que es agresión. Te Se claro, enganchas y siente ahí, como te eso, enganchas agresión, ahí. claro. Ujú, y tú vas a empezar a decir, Repetición, coño, estoy paliducha. intencionalidad. ujú, Soy paliducha. Y cuando ujú. veas el video, tú vas a decir, qué paliducha me veía en ese video. Mira, en este episodio me veo paliducha. Entonces ahí empieza como a abrirse un huequito que empieza como la nada misma, pero que conecta con el proceso personal de Dayan, que yo no lo conozco, que yo no sé qué tecla estoy tocando Exacto, ahí y que eso tiene una repercusión. Y el claro. bullying particularmente, normalmente tiene un contexto en la infancia, en el contexto de la escolaridad que es como que un punto donde tiene un tamaño bastante importante. De hecho, normalmente las estadísticas están en esos contextos, en los apodos, en las frasecitas, en Ujú. la forma en la que decimos cosas. Y los niños muchas veces, vuelvo al espacio de la conciencia, no existe. Como no existe conciencia, no existe responsabilidad sobre nuestras acciones y la repercusión que esto tiene. Claro. Entonces, yo creo que cuando empezamos a ahondar en las historias, en mi experiencia, yo casi que todo el mundo con el que yo andaba en espacios de contextos escolares, el bullying siempre está. O sea, siempre Sí, está, a lo mejor no con sí. el nombre, pero, ay, a mí en el colegio me hacían tal cosa, ay, yo Ujú. en el colegio, y yo tengo historias así, y cualquier persona con la que normalmente yo hablo les pasa. O sea, no sé si ustedes podrían ver sus propias historias y encontrar esas escenas en sus historias. Claro, claro. Y desde el punto de vista, yo creo que del migrante también se exacerba un poco eso, cómo hablan los niños o cómo se comportan o sus características culturales que lo diferencian del lugar donde llegó. Entonces, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de un migrante? Porque cuando uno está de repente en su contexto nativo, tal vez lo asimila de una forma diferente o tiene herramientas diferentes porque, bueno, se maneja. Pero cuando un niño es migrante y además tiene este tipo de dinámica, o no solo niño, porque también en el trabajo puede Ujú. suceder, a un adulto le puede Sí, pasar. Seguro. ¿Cómo totalmente. lo ves? Sí, totalmente es un tema y bueno, yo siento que con el contexto, nosotros como venezolanos, además por también toda la migración que ha habido a nivel global, pues hay ciertos países o ciertos espacios que tienen como que una predisposición a lo que nosotros como venezolanos representamos y siento que Ujú. eso tiene una influencia en cuanto a la complejidad que implica. En cuanto a los niños, yo siento que totalmente la tienen más difíciles porque un niño migra normalmente por una decisión de sus papás. O sea, el niño cero Exacto. Sí, decisión claro. en medio de eso y tiene que adaptarse, y mientras está como que entendiendo la vida, entendiendo de qué se trata esto, dejé a mis amigos, a lo mejor dejé a mis abuelos. O sea, los niños normalmente son los que en los procesos migratorios el golpe es bastante fuerte y por eso las herramientas que tienen los papás, yo creo que ahí juegan un papel fundamental para generar el acompañamiento con los niños en esas etapas y que, por ejemplo, en el contexto del colegio, entonces el niño está inmerso en un en un salón con 30 40 niños que son de una nacionalidad totalmente diferente a la de él y entra en la diferencia cultural, que nosotros pues a lo mejor la vamos como que normalizando, pero está el cómo hablamos, cómo hacemos los chistes, lo que comemos, nuestro acento, los significados, incluso por lo menos aquí en Chile, no sé, a las maestras les dicen tía. Así, Y yo, o sea, eso es algo culturalmente para nosotros es un choque, porque nosotros claro. jamás le diríamos tía a una maestra, No, no es mi tía. Claro, Entonces exacto. claro. yo me acuerdo, por ejemplo, con Camila cuando llegó aquí, que es mi sobrina, que ella llegó a los 3 años, y Era ella llegaba chiquita. del colegio de repente y decía, no, la tía no sé qué. Y mi abuelo decía, esa no es tu tía, esa es la profesora. Y entonces, claro, ella era como que, ¿qué hago? ¿Me adapto o no me adapto? ¿Aprendo o no aprendo? Entonces lo que aprendo de repente para adaptarme en el colegio, para que no me jodan, llego a Me la joden casa en y la me joden casa. por lo que yo aprendí. Ujú. Entonces, la conciencia de la importancia de la adaptación en la migración es un punto demasiado importante para que el bullying, si lo vives en el colegio, por lo menos en tu casa, seas acompañado y no seas Mm. una perpetuación del bullying, en donde entonces tú también estás generando dinámicas abusivas y por eso yo creo que esa diferenciación entre el chalequeo y el bullying, pues tenemos que verlo porque a lo mejor el venezolano va a decir, no, yo la estoy chalequeando porque ella llegó a la casa diciendo que a la tía y diciéndome que Bueno, falta escuché y en eso es estos bullying. días,
Claro, y escuché en Claro. estos días justamente a una mamá en las redes sociales, no sé si la han visto, diciendo, en la casa nosotros le hacemos bullying a mi hija para que ella esté preparada para que en el colegio eso no la afecte. Y me quedé como, no sé si ese es el acercamiento más inteligente, o sea, como para No, un niño no, sin duda no es. y más allá de eso, un niño migrante, que como tú dices, Ujú. o sea, ajá, en el Enfrenta colegio. desafíos adicionales. Exactamente, ve una cosa y en la casa ve otra, pero en todos lados me están chalequeando. O sea, ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo, no sé, Ujú. cómo lo Sí, afronto? sí, sobre todo porque en estas etapas iniciales de la vida se desarrolla nuestra identidad y nuestra identidad no se desarrolla a partir de un proceso de reflexión o un proceso interno, porque ni cognitivamente ni emocionalmente tenemos la madurez para generar ese desarrollo. Nuestra identidad se construye a partir de lo que otros nos muestran de nosotros mismos. Este proceso de reflexión, de introspección y de análisis interno es producto de la adultez, de la maduración cognitiva, neurológica y emocional. En la infancia no tenemos esa capacidad, simplemente no se puede. Y yo descubro de mí lo que otros me muestran. Entonces, si mi mamá cree que me está fortaleciendo porque me está haciendo bullying para que yo pueda defenderme en la calle, pues realmente es todo lo opuesto. Mi mamá me está construyendo a partir de definiciones negativas sobre la persona que yo soy y las habilidades que yo tengo. Entonces ahí vuelvo a la importancia de la herramienta, de la conciencia y de la información. Si no tenemos información y si no tenemos conciencia, estamos nadando, haciendo, dando patadas de ahogados. O sea, realmente no sabemos lo que estamos haciendo y la consecuencia que eso termina teniendo en la adultez, pues es bastante, bastante, Angélica, bastante compleja. y por Cuenta. ejemplo, o sea, ya está súper definido, los niños son vulnerables. ¿Cómo crees tú que en el contexto de un niño venezolano se le podría explicar de forma saludable lo que puede ser esa línea? Porque es definitivo que ese niño va a interactuar con otros niños venezolanos, que obviamente en ese contexto cultural se O de otra permite ese nacionalidad. chalequeo. Exacto. Claro, pero de repente que, bueno, sí, puede ser que haya un grupito de venezolanos o lo que sea y que se permita ese chalequeo y que se normalice, porque al final nosotros lo tenemos en un subconsciente, o sea, para nosotros es algo Ujú. natural, pero ¿cómo Ujú, decirles, cómo explicas a tu hijo, a tu hija, mira, en este punto, esto ya no es agradable, esto ya no es bonito? ujú, ujú. Yo creo bueno, que primero está el contexto de las herramientas que les damos en casa. Porque si utilizando como que este ejemplo que me da Dayan, de que si tu mamá te cae chalequeo, ¿cómo tú, niño, vas a poder ser capaz de identificarlo si esto es lo que me estás enseñando? Y yo siento que vuelvo a la información y a la conciencia y las herramientas. Si papá y mamá no tienen herramientas ni tienen información, pues lastimosamente lo que van a trasladar hacia sus hijos es no tener herramientas y no tener información. Claro. Entonces, ¿cuál es el criterio aquí importante? La pregunta que les hice antes, al principio. ¿Quién determina si esto es o no es? La persona Ujú. que está siendo agredida, Ok. la persona que se está sintiendo dañada. Y ahí entra la importancia de aprender a desarrollar esa conciencia sobre esto me gusta, esto no me gusta, que eso es algo que se aprende, que los papás te lo pueden enseñar, pero para que los papás te lo Ok. enseñen tienen que pasarlo por ellos. Entonces tú puedes enseñarle a tus hijos a identificar con qué cosas me siento cómodo y con qué cosas no me siento cómodo. ¿Qué es lo que aprendemos en Venezuela? Por ejemplo, que bueno, me corregirán ustedes, pero yo de todos los venezolanos he escuchado lo mismo. A lo mejor también pasará en otros países, pero como yo soy venezolana, pues puedo hablar es de lo mío. Mira, si el niño te da un golpe, usted agarra, cierra la mano así y le devuelve otro Sí, golpe. Y así, dale exacto. duro, tú le das duro y le das un golpe. Y eso es un punto importante porque cómo estamos solucionando la dinámica de abuso, cómo nos estamos enfrentando Con para violencia. gestionar un conflicto. Violencia con violencia da igual a más violencia, la violencia ahí no disminuye. Y la violencia por naturaleza siempre va en aumento. Si tú no la frenas, si tú no utilizas estrategias diferentes, siempre va en aumento. Entonces vuelvo a qué herramientas yo, papá, mamá, tengo para compartirle a mi hijo. Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, mira, hijo, ¿qué fue lo que te hizo el niño? Bueno, mamá, el niño me pegó. Ok, no te puede pegar. Yo voy mañana al colegio y voy a hablar con la profesora. Y generar Y pautas se ahí. pegan con la profesora, se pega con el papá, ¿no? Claro, terminan peleando también. No, la profesora y tal, no sé qué. Entonces replican la dinámica.
El tema del abuso es súper complejo, sobre todo porque las estadísticas del bullying son una locura. Hay ciertos países que tienen pues una estructura legal para poder acompañar este tipo de dinámicas, Aquí pero en Chile hay una ley. el apoyo de los papás es clave, porque si yo vengo y yo le digo a mi mamá, mamá, un niñito me está pegando en el colegio, yo le digo, bueno, usted cierra la mano, le da su coñazo y usted no se puede dejar joder porque usted no es hijo de huevón, usted Ajá, tiene que ser más fuerte y ajá. no sé qué. Y entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué siento yo? Yo, niño, siento que yo me estoy enfrentando al mundo solo, que mi papá y mi mamá no están para protegerme y eso influye en la seguridad y en la confianza que tú tienes para enfrentarte a la vida. No, hijo, ¿sabes qué? Esto es algo que no se puede permitir. Yo mañana voy, hablo con la profesora, si tenemos que hablar con el papá del niño, si bueno, si el conflicto crece, pues te cambiaremos de colegio y vemos qué alternativa buscamos, pero que sea el que tú tengas que aprender a aguantar coñazo, porque tú no puedes estar llorando y tienes que dejar la mariquera. Entonces, normalizamos otra vez una dinámica abusiva que genera muchísima consecuencia emocional y en la salud mental de los niños y después de los adultos, por supuesto. ¿Y cómo le explicas a los niños cuando, por ejemplo, tienen esa dinámica de, bueno, de ser abusivos? Porque está la otra cara, Ujú. el que abusa y que, bueno, que de repente es chalequeador, pues, de que de El repente se chalequeador burla de de la clase, otro, sí. exacto, se burla de otro y tal. ¿Cómo le explicas a los niños? Mira, eso no se hace, o sea, ¿bajo qué criterio? Ujú. Porque además los papás, muchas veces los niños aprenden Ajá. no por lo que te dicen, tú aprendes por lo que Claro. ves que hacen tus Ujú. papás. Ajá, entonces, ¿cómo Totalmente. haces para explicar esa línea y que Ujú. no desemboque en un daño? Porque se puede hacer un daño muy importante a otra persona. Sí, yo creo que justamente ahí pusiste como que un punto que es clave y es que ninguna manzana cae lejos del árbol. O sea, si el niño es maltratador o es abusivo o entra en dinámicas violentas, lo más probable es que ese niño viva dinámicas de maltrato y violencia en su casa y él está replicando las dinámicas en las que él aprendió a relacionarse. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Pues difícilmente podemos hacer algo porque papá y mamá, que son los que tienen el alcance en ese espacio, qué conciencia tienen, qué herramientas tienen, qué intencionalidad tienen en transformar esa dinámica, porque esas dinámicas no se transforman de gratis. O sea, por ejemplo, para mí el trabajo con adultos es fundamental porque el trabajo con los niños es complejo, porque los niños son el reflejo de las dinámicas de la casa. Y papá y mamá te llevan al niño, mira, este niño está aquí haciendo un problema, yo ya no sé qué hacer con él, es un problemático y tal, Es caro. pero no, claro, pero nunca son Se conscientes miran de que ellos, ¿no? nunca se Mm, miran ellos. Y para que un niño cambie, tiene que haber un cambio en la dinámica familiar, porque no es el niño es un síntoma dentro del sistema familiar y el trabajo es sistémico para que haya una transformación. Entonces, si los papás no tienen intención, no tienen herramientas, no les importa, pues difícilmente hay algo que se pueda hacer con la dinámica de un niño que es abusivo o maltratador. Y la esperanza estará puesta en su adultez y en la posibilidad de que ponga conciencia y lo quiera trabajar o pues tristemente se convertirá en una persona que será abusiva y que estará pues replicando dinámicas de violencia, que honestamente es algo que pasa muchísimo. claro. ¿Sabes qué te quería consultar? ¿En qué, porque obviamente estamos hablando de los niños, pero esto se va a traducir en una vida Ujú, adulta complicada y con trauma, ¿no? ¿En qué ujú. aspectos, además de repente el autoestima, por ejemplo, que te llamen de cierta manera porque, no sé, tienes las orejas grandes, entonces toda tu vida te dijeron Dumbo, qué sé yo, y tipo de esa cosa, además de la Mira que autoestima, ese era el mío, ¿viste? Le coño, diste en la liana, le diste en el medio de la diana. mira, no te he visto nada, así No que hay a mí no me eche información, la culpa. no hay información privilegiada, yo no Yo compartí no, información, por yo no, cierto. no, yo no tengo información previa. Además de la autoestima, coño, que me parece fundamental y es algo que vamos a acarrear toda la vida adulta, ¿en qué otros aspectos nos afecta el chalequeo o el bullying en nuestra vida adulta y cómo podemos manejarlo ya de adultos? Mira, para mí el término autoestima es un término que tengo como amor-odio con él, porque siento que entra en un espacio como medio gris. Entonces es como que, no, bueno, te tienes que querer y te tienes que valorar. Ajá, ¿cómo se mide eso? O sea, tipo, me paro en el espejo y me digo que me quiero y que soy bonita y entonces eso es lo que refleja que tengo una buena autoestima. Entonces, a mí hay un término que es un poco más posmoderno dentro Ok. del contexto de la psicología, que se llama agencia personal. Y es que tú ves tu vida
como si fuese una agencia. Y en una agencia tiene diferentes departamentos y esos diferentes departamentos tú los tienes que aprender a gerenciar, a gestionar, a manejar. Entonces, cuando tenemos o abordamos la identidad o el concepto humano a partir de esta terminología, entonces tenemos un concepto como mucho más amplio y un mejor enfoque de cómo se aborda esto. Y dentro de la agencia personal, por ejemplo, yo tengo mis diferentes departamentos. Yo soy novia, yo soy hija, yo soy tía, yo soy hermana, yo soy psicóloga, yo soy nómada. Tengo diferentes departamentos dentro de mi vida. ¿Cómo me paro yo frente a cada uno de esos departamentos y qué herramientas tengo yo para posicionarme y gestionar cada uno de estos espacios? Entonces yo digo, bueno, de repente dentro del espacio de, no sé, de la hermana, bueno, yo tengo que aprender a poner límites porque en ese espacio a mí me pasa que, bueno, que yo lo doy todo, lo entrego todo, entonces eso después me afecta, entonces, ajá, entro en esa dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Que el bullying tiene una influencia en la forma en la que tú crees que eres capaz de hacer o de ser en ciertos aspectos o en ciertos contextos, de la forma en la que tú te autopercibes. Es Ok. decir, la percepción siempre está atravesada por una interpretación. ¿Cuál es el significado que yo di de quién era yo? ¿Cuál es el significado que yo construí de qué era lo que yo podía hacer, de hasta dónde podía llegar? Y como les explicaba Ujú. antes, pues justamente en las etapas tempranas yo desarrollo esos significados a partir de lo que agarro de afuera. Entonces, si yo de afuera aprendí que yo era fea y como yo era fea me excluían y como me excluían yo no tenía amigos. Entonces yo entendí que yo estaba determinada a estar sola por el resto de mi vida, que yo nunca iba a lograr nada, porque bueno, porque era fea y siempre me excluyeron. La conciencia o las herramientas que yo tenga para posicionarme en esta gerencia o en esta agencia personal y poder gerenciar o gestionar los aspectos de mi vida va a estar condicionado por eso que yo aprendí. Entonces, si eso que yo aprendí es que yo no era capaz, es que yo era fea, que yo no podía, que yo iba a estar sola, porque no sé qué, no Claro. sé qué más, desde ahí yo estoy creando, desde ahí yo estoy significando la vida. Entonces, cuando yo lo veo como solamente como autoestima, tiene como si fuese como un significado como más superficial, pero cuando Sencillo, lo más o muevo a menos, la sí. agencia, me doy cuenta de que epa, esto repercute sobre todo. O sea, esto no Claro, es tu un Ujú. espacio. trabajo, tus relaciones personales, tu auto, como tú dices, tu Cada departamento. autopercepción, o sea, cada cosa que tú vibras, pues. Exactamente. Entonces la consecuencia es básicamente global, no es aislada, no es solamente en "Ah, yo me siento fea, es que yo me siento fea tiene una repercusión en las cosas en las que yo creo que soy capaz de hacer, en las relaciones que yo soy capaz de construir, en las habilidades que soy capaz de desarrollar, y entonces termino teniendo un montón de limitaciones para poder funcionar. Y pues ahí entra, que me preguntaste también que cómo se transformaba o cómo se podía trabajar esto y pues ahí entra justamente la importancia el del acompañamiento psicológico, del trabajar acompañado de la mano de algún profesional, que pues este tipo de acompañamiento es el acompañamiento que a mí me gusta pues manejar, el ok. ¿Qué pasa en este espacio? ¿Cómo te lo vives? ¿Cómo te gustaría vivirlo? ¿Qué herramientas tenemos que desarrollar para que puedas aprender a manejarlo de esa forma? ¿Cómo deconstruir esos significados y reconocer que, bueno, que lo que me dijeron, aunque aparentemente tenía que ver conmigo, porque me lo dijeron a mí, realmente habla es de la persona que dijo y que hizo o creó toda esta idea o esta dinámica. Pero eso es algo que solo puede hacerlo el adulto. El niño difícilmente tiene la capacidad para hacer eso y muchas veces somos niños viviendo en cuerpos de adultos y ahí volvemos otra vez a la conciencia, herramientas, responsabilidades y todos estos criterios. Claro. Y ven acá, y el rol de las redes sociales hoy, porque de repente cuando yo estaba en el colegio y era niña o adolescente, no habían redes sociales. Sí, bueno, y creo que cuando Ujú. Junior estaba en el colegio tampoco. No sé si cuando estabas en el colegio tú tenías acceso. Que iba a Pues haber No, creo que redes no, porque no sociales. habían no, celulares no con había en redes el mío. sociales. O sea, estamos hablando de tres No, generaciones no. distintas. Sí, por eso, Este, tres generaciones distintas y yo soy la más joven y en el mío no había nada de eso todavía. exacto, pero hoy están las redes sociales presentes y Ujú. todos los mensajes contra los migrantes en muchísimos países y contra los migrantes venezolanos son un hecho. Y además de eso, hay también cyberbullying, o sea, hay acoso y el rol que tienen las redes sociales sobre los niños, adolescentes, inclusive sobre las personas. O sea, ¿cómo puedes protegerte contra las redes sociales o cómo jugar ese juego con las redes sociales? Sí, bueno, yo creo que totalmente.
Las redes sociales vinieron a amplificar al 1000% el tema del bullying, el tema del acoso, el tema de que, bueno, el efecto sea online y no presencial lo hace muchísimo más exponencial porque no es lo mismo que yo en el colegio te diga, tú eres la ridícula esta que está sola, que tal, que no sé qué, a que después yo cree el video y que todos veamos el video, entonces tú estás en tu casa y sigues viendo, reforzando como que esta idea que no está contextualizada a solo un espacio, sino que tiene un alcance enorme, que llega a otros países, o sea, que tú dices, mira, yo solamente conozco, no sé, Caracas, pero Ujú. desde Lima y desde Bogotá me insultaron y me dijeron que yo no era estúpida. Entonces, si tantos países lo dicen, pues todos tienen que tener la razón, ¿sabes? Se vuelven Claro. como que a hacer más confirmaciones y más sesgos en tu mente y bueno, y la viralidad y el alcance que tienen las redes sociales, pues realmente para los niños y los adolescentes es algo muy peligroso. Yo pienso que vuelvo a las herramientas. Los niños y los adolescentes no deberían tener redes sociales. Okay. Eso no es un espacio para niños ni para adolescentes. ¿Hasta qué edad Porque crees? bueno, yo creo que hay evidencia que dice como hasta los 16, 17 años, es como que cierta edad en la que ya dicen que entrar a este mundo podría como que ser como una buena edad, sobre todo por la influencia que tiene además en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo neurológico, en el uso de la atención, de la concentración, que son problemáticas actuales bastante grandes a raíz de justamente el uso de la tecnología. Y si nosotros como adultos tenemos esas problemáticas, que ya teníamos nuestro cerebro desarrollado cuando lo empezamos a usar, imagínate si en pleno desarrollo tú estás expuesto a este tipo de dinámicas. Entonces Y ahí cuando te el tema es bulean, papá y mamá. ajá, y si te bulean, por ejemplo, porque no tienes redes sociales o porque no estás, no tienes un celular o porque esa es otra, ¿no? Ujú, ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo manejar esa situación de, ajá, pero ahora, es que tú eres el, no sé, el prehistórico de la vaina, qué sé ujú. yo. Claro, o el sometido porque no te dejan tener Ajá, teléfono. ajá, Sometido. ujú, Exacto. exactamente. Y bueno, y yo creo que ahí entra la importancia de comunicarnos con nuestros hijos. O sea, al final son decisiones que tomamos y es como, bueno, ¿cuál es el daño menos daño, ¿sabes? Porque al final del día estar expuesto a las redes sociales con inmadurez, con la no capacidad de comprender o de generar un análisis o una racionalización frente a lo que ellos están experimentando también les hace daño. Entonces es como que, bueno, si te va a hacer daño el de repente no pertenecer a ciertos contextos porque no tienes el teléfono, porque no tienes las redes sociales, yo como papá o mamá te acompaño, te explico cuál es el motivo, no es porque a mí me da la gana, Sí, usted no sí, va a tener, no, exacto. enseña, explica, educa, y eso, por eso la responsabilidad de los papás es fundamental, porque los papás no están solamente para llevar al niño al colegio, traerlo, papá tiene que enseñar, tiene que cumplir su función de educar, de explicar, de dar la información para que el niño entienda que esto no es porque a mí me da la gana, esto tiene un motivo y tiene una causa. Si alguien se mete contigo, tú me dices, yo estoy aquí para apoyarte, ahí lo hablamos, lo vamos manejando y vamos transitando el camino. Pero no es así como que, bueno, si te doy el teléfono ya no vas a tener problemas porque te doy el teléfono. Exacto. No va a pasar. Angélica, Tal cual, tal y cual. obviamente el tema bullying, obviamente, se ha escrito de forma mucho más grave, por así decirlo, si lo podemos diferenciar un poquito del chalequeo, pero yo te quería consultar como adultos y también siendo ese espejo para los niños, ¿cómo podemos mejorar o aprender de repente a decir que no a esos entornos sociales? ¿Cómo aprender a decirle que no a un amigo que se está pasando de la raya? ¿Cómo aprender también a nosotros a no elegir a personas simplemente por pertenecer a un grupo o por intentar quedar bien? En el contexto migratorio también, oye, mira, estoy solo, Ujú, me tengo que juntar con esta gente y tal. ¿Cómo podemos nutrirnos o ser mejores en ese sentido para que el hecho de decir que no sea sencillo? Porque a veces, pues, es una necesidad Ujú. incluso de pertenecer y de, bueno, me tienen que aceptar aquí, entonces me dejo que me digan, ujú. ponga usted el Veneco. apodo exacto, ponga usted el apodo que Veneto, sí, inserte aquí su tal cual. apodo. ¿Cómo hacemos? Sí, yo creo que vuelvo a la importancia de las herramientas, porque muchos de los significados que tenemos, si no se deconstruyen y si no se elaboran con conciencia, me quedo aferrado a ellos y estoy replicando. Por ejemplo, colocar límites es difícil. Eso es algo que está claro. O sea, siempre colocar límites es difícil porque es incómodo, porque es, bueno, tengo que aprender a comunicar, tengo que aprender a ser asertivo, que son herramientas que se aprenden. No necesariamente poner un límite es sinónimo de tener un conflicto.
A veces el otro se puede molestar, pero eso ya no está en tus manos, eso ya tú no lo vas a poder controlar. Pero tú Ujú. puedes buscar la mejor forma para poder comunicar lo que tú estás sintiendo. O sea, tú me dices, no, porque bueno, Angélica es la Veneca y tal, y yo te puedo decir, ay, Fran, muchas gracias por la invitación. El comentario de Veneca, bueno, preferiría que me llames Angélica, me puedes decir Angie, no hay ningún problema, pero Veneca, por favor, no me lo digas porque no me siento cómoda. Y no tiene que ser un problema, o sea, yo no te tengo que atacar para colocar un límite. Y con eso voy a lo que también hablábamos antes de cuál es la herramienta que estoy utilizando para solucionar un problema. Si el problema es una agresividad o un acto violento y yo reacciono violenta y agresiva, ¿qué tanto lo estoy gestionando desde la conciencia o qué tanto estoy respondiendo en automático? Y yo creo que Claro. ahí hay una pauta que lo hace totalmente diferente. Aprender a ser asertivos y a colocar límites es algo que requiere de práctica y de conciencia. En nuestros aprendizajes, lastimosamente no está, porque nos enseñan a chalequear, nos enseñan a hacer muchas cosas, pero no nos enseñan a tener herramientas para ser asertivos, a colocar límites, a darnos a respetar, a entender las cosas que sentimos, y esas son cosas que se aprenden. Pero si no nos las enseñan, pues cuando somos adultos nos toca la responsabilidad de agarrar nuestro bolsito, empezar a sacar lo que hay allá adentro y decir, bueno, ¿qué quiero aprender y qué tanto quiero seguir replicando en las dinámicas? No es sencillo, pero yo siempre hago la metáfora del gimnasio porque a mí me parece que es tal cual. O sea, tú vas al gimnasio y tú haces bíceps hoy, haces bíceps la semana que viene, haces bíceps en 2 meses y tú no tienes bíceps. O sea, eso no ¿no? existe. Para que tú tengas bíceps, tú tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que ir al gimnasio como por un año para que se te medio vean los Y bíceps. eso, y eso. Y si es que lo logras, porque a veces vas un año y como no comes bien, no lo logras. Y de la misma forma funciona con los procesos mentales. Entender dinámicas de manejo de nuestras emociones o de nuestras necesidades requiere práctica, requiere que yo todos los días ponga un esfuerzo y ponga una intención en hacer lo que necesito hacer, aun cuando va a ser incomodísimo, cuando mi mente me va a decir, no, quédate aquí acostada, no hagas nada porque qué ladilla, pero es aprender a desarrollar esas herramientas que requieren un esfuerzo y un trabajo consciente. Súper. O sea, al final yo creo que todo, como tú dices, todo parte de la conciencia. O sea, el hecho de que uno, inclusive siendo niño o siendo adolescente, si uno dice, ay, pero como que se puso bravo, ay, como que puso mala cara, ay, como que, o sea, estar como muy pendiente del impacto de nuestras acciones o del impacto que tienen las acciones de otros en uno, creo que puede ser una de las cosas que puede ayudar mucho, sobre todo a los niños y adolescentes, a entender que sí, que sí hay impacto de lo que hacemos, que todo tiene una consecuencia, tanto para nosotros como para otros. Este, Totalmente. y en un contexto migratorio, eh, y ahí venía, te quería hacer una consulta, en un contexto migratorio, ¿cómo los niños, precisamente hablando de esa atención que debo tener, pero cómo los niños pueden aprender a decir que no, eh, o cómo una persona puede aprender a decir que no sin generar un conflicto más allá de, ay no, no me lo digas, pero es que de repente si te están haciendo bullying, te lo van a seguir diciendo, o sea, ¿cómo Claro. hago que pare? Porque sí, el papá puede que te acompañe, pero a veces ese proceso es muy largo. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en Ujú, Chile hay leyes, pero hay una ley, ¿por qué? Porque la niña terminó suicidándose, por eso es que hay una ley. ujú. Entonces llega a unos niveles, o sea, cuando el abuso o el bullying llega a unos niveles tan grandes, no solo en niños, en adultos también, Ujú, también. no basta que digas, mira, pero Basta. ya O no me sea, digas para. así, Claro. Ujú. exacto, para, ya no me digas así, cómo lo puedes trabajar para que o no te afecte tanto, ¿sí? O pare de alguna forma, pero que no tenga tanto impacto, o sea, como, como persona. Imagínate que no tengo acompañamiento psicológico, Ujú. como que, cuáles son las herramientas ideales como para generar esa, tal vez esa protección o esa respuesta que no sea tan dañina. Sí, que bueno, ahí va a depender del caso y del el tipo de bullying que se genere, porque por ejemplo hay bullying que se generan en grupalidad. Por ejemplo, en el Ay, qué colegio horrible. un Eso es grupo horrible. agarra y la agarra contra un niño. Entonces obviamente el niño le podrá decir, mira, no me pegues, mira, no me toques, Ajá. pero no va a lograr absolutamente nada. Exacto. Y Entonces los va a límites. depender, exacto, va a depender de la radicalidad del bullying
la radicalidad de las decisiones y de las acciones que se tengan que tomar. Entonces, si el bullying es así de radical, pues ahí no se puede ir con medias tintas, ni ir de a poco, ni ir suavemente, porque, pues como tú misma lo acabas de decir, el tema del suicidio es parte de las consecuencias del bullying y muchísimo más en los contextos de adolescentes o de jóvenes, que son justamente los que menos herramientas tienen. A mí un criterio que me parece fundamental son los sistemas de apoyo. Se aplican al bullying y se aplican a muchos contextos, pero como estamos en el bullying, a mí me parece que los sistemas de apoyo son fundamentales para poder sobrevivir a este tipo de espacios. Por ejemplo, en el contexto de la adultez, no es lo mismo que yo esté en el trabajo, por ejemplo, y en mi trabajo estén todos contra mí, a que bueno, que a lo mejor tengo tres chamas que me ladillan la vida, pero yo tengo tres amigas que son mis amigas con las que yo como, con las que yo estoy, que me apoyan, que yo sé que todo esto que esta gente me está diciendo no es verdad, sino que tiene más que ver con ellos. ¿Sabes? El sistema de apoyo siempre marca una pauta diferente, sobre todo porque uno de los síntomas de ser víctima del bullying es la depresión y el aislamiento, que al final nos termina llevando a esta dinámica de ideación suicida o de intentos de suicidio. Los sistemas de apoyo marcan una pauta importante en este tipo de sintomatología. O sea, cuando una persona no logra aislarse, por ejemplo, ahí logras cosas. Cuando una persona tiene una Sí. ideación suicida y puede comentarlo y yo puedo, no sé, llamar a Dayan porque yo sé que Dayan no me va a juzgar, porque yo sé que Dayan me va a escuchar y yo puedo llamarle y yo, mira, sabes que tengo un problema y siento que mi vida no vale la pena, siento que no quiero seguir viviendo. Cuando la persona que tiene ideación suicida lo dice en voz alta, eso baja la estadística de suicidio. Entonces, no es lo mismo que tú te quedes en silencio a que tú lo hables. Entonces, yo pienso que si no tienes un acompañamiento terapéutico porque no tienes acceso, porque no tienes el dinero, porque Mm. no se te ocurre, el sistema de apoyo juega un rol fundamental aquí. Tener personas a tu lado que no te juzguen, que te escuchen, que no te culpabilicen, porque además eso también Ajá. replica la dinámica de abuso, sino que puedan ser empáticos, perdón, empáticos con la situación y poder acompañarte desde la empatía y desde lo que tú necesitas y no desde solamente decir, bueno, ya supéralo, ¿cuál es la lloradera? Deja la vaina, te vas a montar la pata para ese tipo, tú Claro. tienes que... No, es la empatía y el, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Va, empieza a buscar trabajo en otro lugar, ve para dónde te Ujú. puedes mover, generar cambios, pero quedarte en dinámicas en donde estás siendo maltratado a largo plazo, eso no hay forma de que te salve de las dinámicas negativas que se generan a partir de eso. Buenísimo, buenísimo. Angélica, y ya para finalizar, bueno, obviamente agradeciéndote que Muchas hayas estado con gracias. nosotros, además la experiencia profesional o el punto de vista profesional, yo creo que con estos temas en específico es fundamental, porque nosotros podemos aquí ponernos a hablar, claro, hablar tonterías, pero al final estamos dejando un granito de arena para todas estas personas que vean este episodio, esos padres que están en esas situaciones, con sus chamos de repente migrando, lo que sea, o incluso un adulto que no ha superado un problema de chalequeo, de bullying de la infancia, Ujú. que bueno, que Exacto. tenga un poquito de Que se lo siguen información. haciendo en la adultez, porque también pasa. También, claro, claro, porque eso no, nadie está exento que le pueda pasar. Entonces, ya como mensaje final que te gustaría dejar para cerrar un poquito el tema y darle por esa pequeña herramienta a la gente para que se lleve a la casa. Claro, bueno, yo creo que la importancia de aprender a validar lo que sentimos es fundamental. Muchas veces negamos o no reconocemos o no le damos lugar a eso que estamos sintiendo y esa falta de validación que empieza pues quizás por la interna hace una pauta totalmente diferente. Porque si yo me siento triste, si yo me siento insatisfecho, si yo me siento vulnerado, si yo me siento atacado, y yo no lo reconozco y yo no lo valido, entonces se hace muchísimo más complejo el poder buscar ayuda o buscar formas de transformar ese punto inicial, que es lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo creo que la conciencia sobre lo que yo siento es fundamental para yo poder saber si lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo me agrada o no me agrada. Ujú. Y eso es, a mí me parece que es un punto muy importante. A veces si no tienes a un terapeuta, pues la escritura puede ser un espacio para colocar las cosas afuera y poder verlas en Ujú. perspectiva, poder darte cuenta, los sistemas de apoyo como lo hablé antes. Pero bueno, al final todos podemos transitar una experiencia como esta. Siento que además en el proceso migratorio
sucede bastante. A mí particularmente, yo cuando empecé a trabajar aquí, que trabajaba en un mall, yo me acuerdo que todas me odiaban y literalmente yo lloraba en mi módulo de trabajo Ya, porque yo sentía que no pertenecía. Y ese claro, claro. sentimiento, aún en la adultez, es sumamente Bueno, agobiante y genera ujú. muchísimo daño. Entonces, no normalizarlo es la responsabilidad que cada uno tiene sobre eso que está sintiendo. Muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Angie, un millón de gracias por acompañarnos, por la, digamos, por toda darnos esa visión clara Ujú. y poder ofrecerles también a las personas que nos escuchan esa visión clara de cómo pueden transitar en este tema tan delicado como el bullying o el chalequeo en dado caso. Y bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por la Sí, muchas oportunidad gracias, la verdad. de poder apoyarnos en el podcast. Bueno, y además Bueno, extenderte la invitación para cuando tengamos algún tema así delicadito y tal, que nos puedas apoyar y darnos luz también. sí, un gusto haberlos acompañado y bueno, como le dije a Fran antes, estoy a la orden para lo que necesiten. Para mí hablar es cero un problema, como pudieron haber notado, yo empiezo y Sí, el ya problema es callarme. por la duración del podcast. No, vale, mentira. Además que Fran, y que es 25 minutos, información. ya van 50. Sí, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es información de valor. Al final esto se Sí, va a yo también agradecer. creo que es Esto, mucho. Exacto. esto en internet está lleno de cosas de entretenimiento, cosas feas, pero también hace falta Ujú. que haya estos espacios y no hay necesidad de cortarlos, sino que estén completos. Y bueno, estoy a la orden para lo que necesiten, pues siempre aportar para mí es satisfactorio. Gracias, Pues gracias. muchísimas gracias, Angélica. Te vamos a despedir, Dayi. No te vayas, Dayan, por favor. No vayas a cerrar la pantalla, no vayas a cerrar la ventana, no apagues la computadora, No toques nada, tú quédate no ahí toques inmóvil. nada, quédate ahí. Y bueno, Eso es muchísimas gracias, chalequeo, eso es Angélica. chalequeo, Ese es Bueno, chalequeo. chalequeo. Bueno, te Él toca no está aprender, chalequeando, Dayan, sí, enfocarte en dime si te trabajo. gusta o no te gusta. no está chalequeando, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Un Me abrazo, sacan entonces Angélica. ustedes. Un abrazo. Gracias. Besos, Dale, feliz chao, día. besos, igual. Bye. Bueno, Dayan, ¿qué tal este Me episodio? cacho. Buenísimo, No, ¿no? me encantó porque creo que le estamos dando a las personas que nos escuchan unas herramientas maravillosas. Eso que dijo Angie, por ejemplo, de que necesitas una red de apoyo. Yo creo que a nadie se le ocurre como que, bueno, déjame contarle a un amigo que me está pasando esto, a una amiga, o déjame Sí. apoyarme en una amiga, en alguien. Yo creo que uno como que ni quiere hablar, más bien como que no, lo ignoras y ese es el problema. Ahí es donde viene el problema. O lo Porque escondes también por exactamente, vergüenza. exactamente. Entonces como que no te atreves a hablar y creo que eso de, y lo de ser consciente de lo que sentimos y lo que hacemos sentir a los demás, así sea uno un niño, Validar explicárselo las a los niños, emociones, ¿no? exacto, validar las emociones Ujú. tuyas y de los demás, porque yo creo Claro. que también los papás pudieran explicarle a los niños, mira mi amor, uno a veces hace cosas que uno no se da cuenta, porque ciertamente aunque uno sea adulto, de verdad, a veces uno anda como en automático y no se da cuenta y hace Sí, sí, sí. comentarios o dice algunas cosas de una mala forma o de una manera que la otra persona se puede afectar y uno no se da cuenta, la verdad es que uno no se da Bueno, cuenta. porque también tenemos traumas. Yo creo que la gente nunca deja de Eso aprender y de también, conocerse y de exacto. sanar. Nunca dejas de Ujú. sanar. O sea, es No, imposible. Yo creo que hasta los monjes tibetanos, qué sé yo, más iluminados, algo trabajan en su vida, ¿no? por O sea, supuesto, trabajan todos los días. Es que bueno, al claro, final el entonces, trabajo es constante. Y yo creo que en eso. este contexto migratorio es muy importante este tipo de temas, tenerlos presentes, no dejarlos de un lado porque se exacerban. O sea, como yo decía al principio, en tu casa, bueno, tú tienes el contexto más o menos manejado, pero en otro país, aprendiendo una cultura con las emociones a flor de piel, Y las es cosas se que ponen... simplemente el hecho de nombrarlo, ¿sabes? El hecho de traer un tema como este, yo creo que ya es darle cabida dentro de una conversación normal, natural, Exacto. de un contexto donde las personas, los amigos, los familiares puedan hablar y como decía Angélica, de repente no decirte, no, bueno, muchacho, olvídate de eso, tú tienes que ser un varón o una dura o no sé qué, póngase esos pantalones y tal. Oye, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de la vulnerabilidad, vamos a hablar de temas delicados, porque en hablarlos, como venimos viendo y lo acabas de decir tú, Ayuda. exacto, está el quid de la cuestión y el poder Ujú. salir.
de esas Correcto. situaciones, darles naturalidad porque somos seres humanos, exactamente como lo dijo Angélica al principio. Tal cual. Y bueno, para también aligerar un poquito ya el final del episodio, vamos a pasar directamente a nuestro glosario del exilio, que como ustedes ya saben, son esas palabras que adoptamos de las culturas en las que estamos ahora o que no se nos Ok. olvidan de nuestra cultura venezolana, Exacto. que usamos todos Exacto. los días o que casi se nos olvidaron y tal. ¿Tienes alguna idea allí para lanzar? La dije, el chinazo. Eso El es algo que chinazo. probablemente mucha gente no sabe. Chinazo es como Ajá, ese doble sentido. Nosotros eso es. cuando es una frase, o sea, siempre estamos pensando mal o en doble sentido. Entonces, cuando Sí, sí, alguien sí. dice una frase que medio tiene un doble sentido y podemos agarrarla, le decimos, ¡epa! ¿Qué pasó ese chinazo? O Ahora qué, la gente tiene una carta, un permiso, entonces uno dice la frase y luego dice fuera chinazo, para ajá, exacto, cuidarse exacto. de la Ajá, burla, pues. antes de que me vayas a Tú dices, chalequear y epa, me fuera vayas a decir, chinazo, no sé qué vaina. O ajá, dices la frase rápido, fuera chinazo, antes de que te lo canten. Es como, antes que te canten el exactamente. gol, mira, no entró la pelota. Epa, chinazo, Exactamente, fuera chinazo. exacto, exacto, tal cual. Nosotros somos Esa es, expertos en esa vaina, ay, sí, nosotros. chinazos No, y olímpicos. nosotros también somos chalequeadores, somos bastante chalequeadores. Sí, y bueno, al final es el contexto cultural, lo que decía Angélica, existe en nuestra cultura venezolana, es algo Y lo intrínseco en nuestra cultura normalizamos. venezolana. Lo normalizamos porque es parte. La línea, como ya lo vimos, sobre todo, Ujú, yo creo que con la conceptualización de lo que es el bullying y lo que es el ujú, chalequeo, la línea es clara. En el momento en que exacto. la persona que es objeto de el chalequeo, ya no lo disfruta, ya se está sintiendo mal y tal, y lo Exacto. expresa consciente o inconscientemente de forma clara Claro, o un no, gesto o algo, exacto. eso, mira, ya, ahí ya no, eso ya es Ya, bullying. O sea, esa es exacto. la línea justo, eso ya no es Sí, porque uno se chalequeo. puede reír de las... O sea, yo me río de mí misma a veces, yo misma me Claro, no se autochalequeo, puede, de, ay, claro, soy no se puede paticoja, reír. soy patichueca, no sé qué, Eso, sí, lo sí, que sí, sea. sí, sí. Y O no hay sea, quitarle tema, un pero... poquito, claro, porque no te lo estás ujú, tomando personal, pero es exacto. el, No te lo afecta, grave, no te está... claro, lo grave es cuando te Exacto, afecta. Te hace la exactamente. mellita y entonces ya ahí te vuelves loco tú mismo o viene alguien de forma insistente a decirte el mismo chalequeo todo el día, ya eso es bullying, pues, porque al final Claro, no tiene que haber esa insistencia. claro. Claro, el chinazo maravilloso. Yo te traje una que te va a gustar seguro y es, bueno, en un contexto también de jocosidad, lo que es la guachafita. La Ah, sí, una guachafita, digamos. guachafita, una maravilla. Coño, pendiente de una Guachafita. guachafita. Eso es muy ¿Qué más? palabra de ¿Qué? profesor, ¿sabes? De maestra, de colegio. Coño, Así, muchachos, es la para no guachafita allá decir atrás. Es la guachafita. como de viejo. Sí, bueno. Esa Como para no palabra, decirte deja la joda. yo no sé si la generación actual venezolana sabrá. La conoce. Bueno, Coño, es pero que es que una di que es una palabra guachafita. clásica, ¿no? Pero di que es una guachafita pues para la Guachafita gente yo seria. diría que como un jugueteo, una cosa, Desorden. s- Sí, es como que tiene varios contextos, como que sí, como Desorden una de cosa. actitud. Porque Sí, cuando uno como, andaba medio guau. belicoso, deja la guachafita, muchacho. Claro, es que también tiene varios contextos, porque a ver, puede ser algo gracioso, coño, me tienen montado una guachafita, no sé qué, o puede ser algo de desorden, alboroto, sí, sí, como falta de seriedad. Exacto, falta de ser. O sea, es que tiene varios contextos, pero obviamente nosotros lo entendemos también como un poco de alboroto, un poco de Sí, alboroto, sí, un poco sí. de burla también. Me tienen una guachafita montada ahí, no sé qué tal, deja la guachafita, Lo deja la utilizamos en varios burla. contextos. Sí, tenemos varios contextos, pero podemos decir que es alboroto, puede ser un contexto más Desorden, general. sí. Sí, un desorden general. Ujú, Alboroto, sí. la guachafita, que obviamente nadie la va a entender, yo creo que fuera el No, contexto venezolano. Me suena a no. mí que no, Tenía o años sea, que es no escuchaba esa palabra, coloquialismo. una guachafita. La Está guachafita, buena, está que buena, me además la gustó, me gustó. etimología ni idea. No, yo tampoco, ni idea. Pero debe ser como una eh, palabra como india, indígena. Pues Es que parece que sí, guachafa viene mira, de viene guachafa, ¿no? de Huachafa, sí, viene de Huachafa. Parece que son unas fiestas bulliciosas
Y, mira, dice que el contexto es de Colombia y derivados en Perú, también dice. Ah, Mira. bueno, fíjate. Otra Hay que teoría, preguntarle a los colombianos a ver si conocen guachafita. sí, otra teoría dice que viene de una palabra indígena venezolana que es guache, que significa desordenado o sinvergüenza. Ujú, sí, sí, es que yo creo que es por ahí. Me suena que es Por una ahí va palabra la cosa. indígena. Puede Sí, ser, sí, puede por ser ahí. esa indígena o puede ser de otro tipo. Buenísimo, esa me Este, gusta, esa palabra me gustó. pues sí, un Bueno, episodio un episodio chévere, súper más. profesional, súper eh, educativo, que Maravilloso, maravilloso aporte lo que valor. aprendimos. Ujú. Y lo que Claro, aprendimos, porque al para la gente, para final, nosotros. ujú, exacto. Y bueno, recuerden suscribirse, Por darle a la favor, campanita, seguirnos, escribirnos compartir, un mensaje. escribirnos. Y cualquier duda, bueno, siempre vamos a estar a la orden, escriban, le preguntamos cualquier cosita a Angélica. Vamos a dar Este, el contacto los, de Angélica, ¿no? En el video. sí, vamos a dejar las redes de Angélica en el Eso, video. las redes de Angélica. Y bueno, ahí está, ella veis siempre a la orden. La verdad que si necesitan acompañamiento psicológico, también Muy los puede importante. apoyar. Entonces, bueno, otro episodio más, mi amor. Otro Besos. episodio. Gracias, Abrazos. Dayi. No vayas a lanzar la Gracias a ti, mi computadora, por amor. favor. Besos a todos y nos Un vemos en un próximo besito. episodio. Bye. Para la Chao. próxima. Chao.